Buenas noches, un gusto poder volver a meditar la palabra de Dios, hacerlo juntos por este medio. Hemos venido compartiendo de las bienaventuranzas y el día de hoy poder hacerlo y ahora con la sexta bienaventuranza. A nombre de la Iglesia Emmanuel, esperemos que ese sea un tiempo edificante, un tiempo de reflexión que guíe también nuestras vidas. Pidamos la dirección de Dios para que sea Él quien nos lleve a comprender, a recordar, a mejorar nuestra perspectiva de su palabra y de cómo aplicarla también en nuestra vida cotidiana. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, porque nos permites ir a tu palabra. Nos das la bendición de acercarnos a ti por medio de ella, para conocerte mejor y conocer también tu voluntad para nuestra vida. Que seas tú quien nos hable, danos un corazón receptivo para entender también lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La sexta bienaventuranza, Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Comencemos por definir un poquito y tratar de entender o de recordar lo que implica la idea limpios de corazón. Dado que esta es ahora, en esta bienaventuranza, el planteamiento indispensable para poder ser bienaventurado, para poder ser feliz. ¿Cuál es la idea a entender en esta pequeña frase, tan solo 3 palabras, limpios de corazón? Podemos hablar de 2 conceptos aquí en el contexto de toda la Escritura. Una primera idea es que se hace alusión a la condición humana. Génesis capítulo 3 encontramos que entra el pecado en el género humano, de tal manera que el corazón, la esencia del ser humano, queda dañada por el pecado. Necesita, por lo tanto, rehacerse, porque esa condición, según lo leemos en uno de varios pasajes, Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado, por haber fallado a Dios, no podemos disfrutar de la presencia de Él. De tal manera que, por causa de ese pecado, nuestro corazón ha quedado dañado, está corrompido. Tomando la idea de esta bienaventuranza, diríamos, nuestro corazón está en una condición de suciedad y por lo tanto no podemos disfrutar la presencia de Dios. De tal modo entonces que el primer concepto al hablar de los de limpio corazón, tenemos que pensar en aquellos
que su corazón ha sido transformado, que ha sido limpiado de toda consecuencia del pecado, ha sido limpiado de maldad. Se requiere entonces, o se habla aquí de aquellos que han reconocido su necesidad espiritual, si recordamos la primer bienaventuranza. Se refiere a aquellos que saben que su condición delante de Dios no es buena por causa del pecado, y entonces entienden que necesitan ser limpiados y solamente Jesucristo lo puede hacer. Su sacrificio en la cruz es lo único que permite esa pureza en su corazón. Por un lado, entonces, entendemos limpios de corazón, tiene que ver con esa condición de pureza delante de Dios. Una vez que recurrimos a Jesucristo y entonces somos limpiados por el perdón de nuestros pecados que Él hace a nuestra vida. Otra idea importante con este concepto de limpios de corazón tiene que ver con la buena intención en nuestras acciones. Cuando actuamos, independientemente de lo que hagamos, siempre hay una intención que nos mueve. La pregunta es, ¿cuál es esa intención? Y hemos de observar que muchas veces las intenciones no son las correctas, cuando menos no son las buenas a los ojos de Dios. Muchas veces nuestras acciones están marcadas por intenciones equivocadas. Pero Dios observa no las acciones, Dios observa más allá y Él ve nuestras intenciones. Como seres humanos, muchas veces observamos solamente la acción, de tal forma que vemos el proceder de este o de aquel y decimos, es una buena persona, porque solamente vemos la acción como tal. Pero Dios va hasta el fondo y Él observa el corazón. ¿Cuáles son las intenciones? La limpieza de corazón tiene que ver en ese sentido. ¿Cuáles son las acciones, las intenciones que mueven a nuestras acciones? Para Dios esto es muy importante. Uno de los pasajes que nos muestran que esto para Dios es importante lo encontramos en el primer libro de Samuel, cuando precisamente el profeta Samuel, por indicaciones de Dios, tiene que ir a la casa de un hombre llamado Isaí, porque de entre sus hijos hay uno que está destinado para ser el próximo rey de Israel. Cuando llega Samuel, el profeta, a casa de Isaí, y entonces comienzan a presentarse los hijos de Isaí delante de Samuel para poder escoger al que sería el próximo rey. Cuando viene el primero, encontramos ahí en el primer libro de Samuel, que Samuel dice, vio a su parecer, lo vio que era presentable, era hermoso, era alto, de muy buena presencia. Y entonces Dios le dice a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Y tiene que ver con ese concepto de las intenciones. Para Dios es muy importante. Lo externo puede ser muy llamativo, puede parecer muy excelente, pero Dios observa más allá. ¿Cuál es la intención? ¿Qué mueve cada una de nuestras acciones? Si somos cuidadosos, si somos honestos, encontraremos que muchas veces nuestras acciones no tienen las intenciones adecuadas. De tal manera que entonces cuando encontramos en esta bienaventuranza el requerimiento para la felicidad, dice los de limpio corazón, podemos pensar entonces en dos ideas. Son felices aquellos cuyo corazón ha sido limpiado de todo pecado y son felices aquellos que les mueve a actuar intenciones correctas. Esos son los que alcanzan la felicidad. ¿Cuál es la promesa en esta bienaventuranza? Cada una de las anteriores, y esta no es la excepción,
tiene una promesa. La promesa que se dicta aquí en esta bienaventuranza concluye el versículo 8 diciendo, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón tienen la promesa de que verán a Dios. Y aunque el verbo verán está aquí en una forma del futuro, podemos hablar de un futuro inmediato como de un futuro posterior. O para poder definirlo con un poco más de claridad, podemos hablar que tiene que ver con nuestro presente, pero también tiene que ver con el futuro. Sea que hablemos de dos futuros, uno muy cercano y el otro más lejano, o que hablemos de nuestro presente y del futuro, tiene que ver en estas dos direcciones temporales, este verbo aquí de verán a Dios. En el presente, hablamos de la posibilidad de ver, y esto lo pondría entre comillas, tenemos la posibilidad de ver, ya que físicamente no podemos ver a Dios, tiene que ver más en un contexto de conocer, de identificar a Dios en los eventos de la vida cotidiana. Los de limpio corazón tienen la bendición de poder percibir el actuar de Dios en aquellas situaciones que a diario vivimos. Hay muchas cosas que a diario experimentamos, pero a veces para mucha gente parece ya lo más común, lo más normal, que no se dan cuenta que detrás de todas esas cosas que suceden está la mano poderosa de Dios. No tienen la capacidad de poder percibir a Dios en medio de las vivencias, por más sencillas que parezcan, de esta vida. Muchos, en lugar de percibir a Dios actuando y ver cómo Dios se manifiesta y revela quién es Él en los sucesos de nuestro vivir, su argumento es que esto ocurrió por mi capacidad, esto lo obtuve por mi entrega, por mi dedicación. Algunos incluso es que es cuestión de suerte. No tienen la capacidad, o más aún no tienen la bendición de poder ver cómo en cada evento de la vida allí está la acción divina. Solamente los de limpio corazón pueden observar cómo Dios se va moviendo, se va mostrando y va actuando y se va revelando al ser humano en todo lo que ocurre en nuestro derredor. Hay varios pasajes que nos hablan en este contexto en la Escritura, pero quisiera citar solamente el Salmo 65. De los versículos 6 al 3 es un pasaje que admira mucho lo que manifiesta de Dios. Hablando de Dios y de sus acciones, este salmo dice, tú, es decir, Dios, el que afirma los montes con su poder. ¿Quién puede darle firmeza a los montes? ¿Quién puede hacer que estos se mantengan en su lugar, inamovibles? No es por sí solo, no es solamente la obra de la naturaleza, es la obra de Dios. Continúa diciendo el versículo 7, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. Pero no solamente de los mares, también el alboroto de las naciones. ¿Quién es el que puede tomar aquello que nos parece tan poderoso y prontamente hacer que todo se vuelva en calma? Solamente es el actuar de Dios. Versículo 8, la segunda parte. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Resulta muy llamativo, deslumbrante ver al alba cómo va saliendo el sol. Magnífica las puestas de sol, ver cómo va asomando la luna. Tanto las mañanas como las tardes son escenas realmente admirables en la creación. Pero pocos son los que alcanzan a ver en medio de ello
a la persona de Dios. Para muchos es tan rutinario. Es normal que todos los días salga el sol, es común que todos los días aparezca la luna, y no alcanzan a ver en ello la obra de Dios. No alcanzan a ver en medio de todo esto a la persona misma de Dios. Sigue todavía este salmo, versículo 9. Visitas la tierra, la riegas y en gran manera la enriqueces. Dios visita la tierra y cuando la visita y deja verter la lluvia de las nubes, qué admirable las lluvias. Las hay muy tranquilas, muy apacibles, las hay muy fuertes, torrenciales. Independientemente de ello, es Dios mostrando también a través de su creación el carácter de quién es Él, mostrando su poder para gobernar las nubes, para gobernar el agua. Pero pocos son los que pueden llegar a ver en esto aún la mano de ese Dios. Y así continúa este salmo hasta el final de él, mostrando cómo lo que nos rodea revela a la persona de Dios. Pero eventos tan comunes, eventos ya tan ordinarios para muchos, parecen decir nada de quién es Dios. Pero aquí hay una promesa. Los de limpio corazón, aquellos que sus vidas han sido perdonadas por la obra de Jesucristo, aquellos que su día a día, todo lo que hacen es movido con buenas intenciones de acuerdo a los principios de Dios, son los que tienen la capacidad de ver a Dios aún en las cosas más ordinarias de la vida. Y hablando del futuro, la bendición de ver a Dios ya no es solamente en ese ver a través de lo que nos rodea, sino es poder ver a Dios cara a cara. El apóstol Pablo, hablando entre lo que podemos saber y conocer de Dios en el presente y lo que habrá de ser en el futuro, nos dice lo siguiente en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. Ahora, el presente, vemos por espejo, oscuramente. Es solamente el reflejo que alcanzamos a ver de quién es Dios. Mas entonces, refiriéndose a la vida futura, después de transitar por este mundo, lo que continúa después de la muerte, sigue diciendo este pasaje, mas entonces veremos cara a cara. Solamente el de limpio corazón, solamente aquel que su vida ha sido purificada por el perdón que viene a través de Jesucristo, solo aquel que después de recibir el perdón de sus pecados vive diariamente movido por intenciones adecuadas de acuerdo a lo enseñado por Dios, es el que tiene la promesa de la bendición de poder ver a Dios cara a cara. De tal manera que esta promesa de ellos verán a Dios tiene que ver con el ahora, pero también tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con esta vida aquí en la tierra, pero también tiene que ver con la vida después de la muerte. Los de limpio corazón, aquellos que sus pecados han sido lavados con la sangre de Jesucristo, que han venido a Él implorando su perdón. Aquellos de limpio corazón, que sus intenciones son las correctas a los ojos de Dios para su actuar cotidiano, son los que tienen y tendrán la dicha de ver a Dios. Mientras no haya una pureza de corazón, nadie puede ver a Dios. Otra parte de la Escritura nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Se requiere de esa limpieza, se requiere de esa pureza en el corazón para, tanto en el presente como para el futuro, se pueda gozar de la bendición de ver a Dios. Y en esto radica la felicidad, la posibilidad, la bendición de poder percibir a Dios, de poder
conocerle a Él, de poder tener, aunque sea por ahora, como dice Pablo allí en la primera carta a los Corintios, aunque sea el reflejo de Él por espejo. Pero esa es una dicha ya, de poder tener ese acercamiento, aunque sea con ciertas limitaciones, para poder ver quién es Dios. Y si eso hoy resulta felicidad al ser humano, imaginemos cuán grande será esa dicha el día en que, después de concluir nuestro paso en esta tierra, entonces se tenga la bienaventuranza de ver a Dios cara a cara. Realmente ver a Dios, no cabe duda, que genera la mayor de las felicidades al ser humano, pero solamente es factible para aquellos que tienen un corazón limpio. Podemos concluir el día de hoy, cuando menos, con dos preguntas, para poder reflexionar, para poder responder, y dependiendo también de nuestras respuestas, saber qué necesitamos hacer en el presente. La primera pregunta: ¿estás seguro de que Dios ha perdonado tus pecados? ¿Estás seguro de que tu corazón está limpio? Si no has venido a Dios implorando el perdón de Él para tu vida, es muy difícil que tú puedas verle en todo lo que te rodea. Podrás incluso ir a la Biblia misma, pero muchas veces te quedarás con la idea de no entiendo. Solamente puede llegar a ver a Dios el que sus pecados han sido perdonados y entonces tiene un corazón limpio. Para poder entonces conocer a ese Dios, importante que tú puedas responder: ¿estás seguro de que tus pecados han sido perdonados? Y una segunda pregunta es: ¿cuáles son tus intenciones al actuar el día de hoy? Muchas veces nuestras intenciones no son las más adecuadas. ¿Qué te mueve a ti a actuar? ¿Qué te mueve a ayudar a tu semejante? ¿Qué te mueve a reunirte con otros cada domingo en un templo para adorar a Dios? ¿Qué te mueve para platicar con ese Dios a través de la oración? ¿Qué es lo que te anima a buscar la Escritura y leerla y aprender de ella? ¿Qué es lo que te mueve a obedecer a diferentes tipos de autoridades en la familia, la escuela, el trabajo, la iglesia, en diferentes ámbitos? ¿Qué es lo que te mueve a obedecer? ¿Qué te mueve a trabajar? Y así podemos ir analizando las diferentes acciones de cada día, y lo que tenemos que preguntarnos es: ¿qué intenciones me orillan a actuar? Permite que sea Dios, a través de su Espíritu Santo, que te lleve a entender si tus intenciones para cada acción son las correctas. Porque cuando hay un corazón perdonado y cuando hay intenciones adecuadas, estas dos cosas juntas son los que entonces dan el gozo, la felicidad de poder ver a Dios en el presente, pero aún de poderle ver en el futuro. Que Dios encamine tu vida a buscar, bajo la gracia de Él, el disfrutar de una vivencia de un corazón limpio que traiga en verdad felicidad. Esa felicidad que viene de poder ver, de poder disfrutar la presencia de Dios desde ahora, y que de manera absolutamente perfecta ocurrirá en el día de mañana. Te damos gracias, Dios, porque a través de tu palabra nos recuerdas que solamente los de limpio corazón, solo aquellos cuyos pecados han sido perdonados, solo aquellos que tienen intenciones correctas para cada una de sus acciones, son los que pueden desde ahora y de manera
totalmente perfecta en el futuro. Tener la bendición de verte a ti. Ayúdanos para que podamos en humildad venir delante de ti, implorando ese perdón que no merecemos, pero que tan solo por tu gracia recibimos a través de Jesucristo. Permite que cada día, por la instrucción de tu palabra y la dirección de tu Espíritu, podamos actuar con intenciones correctas de acuerdo a tu perspectiva, para que entonces cada día podamos disfrutar de verte, de conocerte, de disfrutar tu presencia. Guíanos en ello y muévenos a ser hombres y mujeres con un corazón limpio delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios sea contigo, siga guiando tu caminar y siga siendo encauzado hacia esa felicidad que viene de Dios y puedas percibirla y experimentarla cada día de tu vida.